Mi nombre es Dokucho Villalba, soy sacerdote y maestro budista zen. Esta primera cumbre virtual sobre duelo animal me parece una excelente idea, por la que felicito a Pilar Muñoz y a todo el equipo organizador. Agradezco su invitación para participar en este evento tan pionero y tan necesario. Pilar me ha invitado a que hable sobre la muerte de nuestros animales de compañía desde el punto de vista del budismo. Desde hace más de 30 años vivo en el templo zen Luz Serena, que se encuentra en la provincia de Valencia, en España. En estos años hemos tenido muchos amigos animales con quienes hemos compartido el espacio y el tiempo de vida. El primero fue un chucho callejero, al que llamamos Canelo por su color. Nos lo pasó un amigo que se lo había encontrado perdido en la calle. Estuvo con nosotros unos 15 años y murió de viejo. Un día se retiró al monte y no le vimos en un par de semanas. Nos lo encontramos muerto, enroscado sobre sí mismo en un rincón escondido del bosque en el que vivimos. Durante años, Canelo convivió con Luna, una perra setter irlandés, aunque con mezclas, que adoptamos en una protectora de animales. Luna pasó unos 8 años con nosotros. También murió de muerte natural. Cuando sintió que se le acercaba la hora, se escondió dentro de un gran lentisco y la encontramos muerta varios días después. Tras Luna vino Argi. Argi significa luz en euskera. Era una pastora vasca preciosa que nos regaló una amiga de Oñati. La crié en mi propia casa desde que era cachorra y durante muchos años desarrollamos una intensa amistad y compartimos innumerables excursiones por los alrededores. La cruzamos con Q, un perro, una extraña mezcla de pastor alemán y galgo español, que encontramos abandonado en un cruce de carretera cercano, seguramente dejado por los cazadores. Ambos, Q y Argi, pasaron muchos años con nosotros. Q murió primero, de la misma forma que los anteriores. Ya viejo y aquejado de reuma, un día se retiró al monte y apareció muerto varios días después. Argi contrajo un cáncer, siendo ya mayor. La cuidamos durante meses, pero finalmente tuvimos que llevarla al veterinario y practicarle la eutanasia. Recuerdo que cuando le pusieron la inyección, la tenía en mis brazos. Recuerdo que estábamos mirándonos a los ojos cuando el velo de la muerte cegó el brillo de su mirada. Nunca olvidaré este momento. La enterré en el jardín de mi casa, a los pies de un lentisco que ahora con los años se ha hecho enorme. Después vino una pareja de Golden Retriever, a los que llamamos Cuco y Tora. Los adquirimos siendo cachorros y les vimos crecer en total libertad, rodeados por el amor de todas las personas que pasan por el templo. Tora tuvo una camada de 12 cachorros que regalamos
a nuestros amigos y conocidos. Después de amamantarlos durante semanas, quedó muy debilitada y comenzó a tener problemas de salud mental. Los veterinarios no supieron decirnos una manera de paliar su deterioro. Llegó un momento en que no nos conocía. Llegó un momento en que ladraba a la nada. Un día desapareció también en el monte, seguramente, no sé si se perdería, o sencillamente se retiró también a morir como los demás y nunca más supimos de ella. Cuco sigue vivo en casa de una persona que residió durante varios años en el templo. Ahora, desde hace 5 años, no hay ningún perro viviendo con nosotros. Debido a ello, y dado que vivimos en medio de un monte muy poco habitado, la fauna salvaje se ha ido acercando cada vez más. Desde hace unos 4 años convivimos con una familia de zorros, sobre todo con Maribel, la hembra madre, a la que le damos de comer cada día y a veces de boca en mano. Desde que apareció, la hemos visto criar cada año. Ahora merodean por aquí algunos de sus hijos de la camada del año pasado, aunque uno de ellos apareció muerto no hace mucho en la carretera cercana, aplastado, atropellado y aplastado por un coche. También nos visitan a menudo varias familias de cabras monteses y de muflones que vienen a pastar en los prados verdes que hay en el templo. También hemos convivido y convivimos con gatos. Durante 15 años compartí mi casa con Nimú, un gato cartujo que le puse así porque era muy silencioso y no decía Nimú. Bueno, en realidad era casi un gato perro, porque me seguía allí donde fuera, incluso a excursiones por el monte de más de 1 hora. Nimú murió de anciano en mis brazos. Una mañana comenzó a tener los estertores de la muerte. Lo cogí en mis brazos y recitamos un sutra budista. Su respiración se fue haciendo cada vez más pausada hasta que finalmente expiró y ya no volvió a inspirar más. Murió apaciblemente mirándome también a los ojos. También lo enterré en el jardín de mi casa y sobre sus restos mortales planté una parra de uva moscatel que ya está dando sus frutos. Hace unos 8 años apareció un gato errante al que llamamos Salvi. Aunque nunca llegó a domesticarse del todo, cada día le dábamos de comer y los veíamos jugar con los gatos domésticos. Hace aproximadamente 1 año y algo contrajo un cáncer en el ojo, la parte de abajo del ojo. Tratamos de llevarlo al veterinario, pero no hubo manera de atraparlo. El cáncer fue creciendo hasta que le comió todo el lado derecho de la cara, incluido el ojo. Estuvimos cuidándole en la medida en la que podíamos y él se dejaba cuidar hasta hace unos meses que desapareció y nunca más hemos vuelto a verle. Ahora convivimos con Nera, una gatita rescatada con muy pocos días de vida de un vertedero y que resultó ser una especie de Chantilly Tiffany de pelo negro, largo y sedoso. Y nuestro último amigo se llama Bianco, un gatito callejero que encontramos de cachorro debajo de unos coches en Requena y que hemos adoptado y que está viviendo felizmente aquí con nosotros.
He querido contar todo esto para manifestar, por un lado, mi amor por los animales con los que he compartido y comparto mi tiempo de vida, y también para expresar mi experiencia de verlos crecer, enfermar, envejecer y morir. La muerte es inseparable del nacimiento. Todo lo que nace termina por morir. Todo lo que empieza acaba, tarde o temprano. Es la ley de la vida. Los seres vivos, las cosas, los acontecimientos, somos efímeros por naturaleza. Efímeros quiere decir que no duramos mucho tiempo. Aparecemos, vivimos durante un tiempo y morimos, desaparecemos. Los seres humanos podemos vivir 80, 90 o 100 años. Los perros tienen un promedio de vida entre 10 y 13 años, aunque algunos pueden llegar a los 20. Los gatos domésticos viven una media de entre 13 y 18 años, menos si son callejeros. Los jilgueros, entre 8 y 10 años. La tortuga de tierra de las Islas Galápagos viven 190 años. Los hámsters, 4 años. Las palomas, 11 años. Un mosquito, entre una semana y un mes. Y una mosca, unas 2 semanas. Siendo que la muerte es inseparable de la vida y que morir forma parte del ciclo natural de nuestra existencia. ¿Por qué la pérdida de los seres queridos, sean humanos o animales, nos puede llegar a causar tanto dolor y sufrimiento? La respuesta a esta pregunta es que es nuestro apego la causa principal de nuestro dolor. El Buda enseñó que el apego es la causa principal de todos nuestros sufrimientos. Algunas personas consideran que el apegarse a las cosas y a los seres vivos forma parte de la naturaleza humana, pero esto no es así. El apego es una actitud emocional enfermiza que hace sufrir mucho a quien lo padece. ¿En qué consiste esta actitud enfermiza? En aferrarse a un estado particular, a un momento, a las condiciones temporales de una persona o de un animal, y no aceptar el cambio y la transformación. Sin embargo, la vida nunca es un estado estático e inmóvil, sino un proceso de transformación continua. Es un río que no deja de fluir. Y fluir significa que nada conserva su propia forma durante mucho tiempo. Apegarse a algo es como apegarse a una gota de agua en medio de la corriente de un río. Ninguna gota de agua puede conservar su propia forma durante mucho tiempo, sino que aparece y desaparece, fundiéndose en la corriente del río. Aunque nos apeguemos a una gota, nuestro apego no puede evitar que la gota desaparezca. Y si no podemos evitar la desaparición de los que amamos, ¿para qué nos sirve el apego?
absolutamente para nada, solo para provocar sufrimiento. El maestro Zen Dogen escribió: aunque las amemos, las flores hermosas se marchitan. Aunque las odiemos, las malas hierbas crecen por doquier. Forma parte de la naturaleza que las flores hermosas se marchiten. De la misma manera que forma parte de la naturaleza que lo que los seres humanos llamamos malas hierbas crezcan por doquier. Ante esto, la actitud más sana, sabia y natural es aceptar que las cosas son como son. Aceptar, por ejemplo, que la vida es inseparable de la muerte y que la muerte es inseparable de la vida. En el Zen, a la realidad de la vida y de la muerte se la denomina vida-muerte, juntas, en una misma palabra, vida-muerte, porque no son dos cosas distintas ni separadas. Es la no aceptación de las leyes de la naturaleza la que solo nos conduce al dolor y al sufrimiento. Cuando muere un ser humano, cuando muere un ser querido, ya sea humano o animal, hay algo en uno mismo, hay una parte de uno mismo que muere con él. Por ejemplo, si perdemos a nuestro padre, con su muerte muere también el hijo o la hija que somos. Si muere un hermano, muere también el hermano o la hermana que somos. Es decir, el hijo o el hermano que somos ya no puede seguir manteniendo la relación de hijo o de hermano con el padre o con el hermano que ha muerto. Por lo tanto, sufrimos también a causa del apego a esa parte de uno mismo que muere con el ser querido. Igual sucede con los animales domésticos. El cariño, el amor, el cuidado que experimentamos hacia un animal querido ya no puede ser expresado cuando ese animal muere. Por lo tanto, muere con él. Una parte de nosotros muere con nuestros animales de compañía. Sí, es cierto que después podemos expresar ese mismo cariño hacia otro animal, pero se trata ya de otro animal diferente. En mi caso, Nera o Bianco no es ni Mu, ni Canelo, ni Luna, ni Argui. Pero eso no impide que les quiera y les cuide y les proteja de la misma manera. Cada uno de nosotros mismos somos un peregrino en tránsito. A lo largo de la vida atravesamos muchos estados y vivimos muchas vidas en una sola. Para llegar a ser un adolescente, tuvimos que dejar atrás a la niña que fuimos. Para llegar a ser una persona adulta, tuvimos que morir al adolescente. Cuando llegamos a la vejez, dejamos atrás la juventud y la edad madura, y en el momento de la muerte dejamos de ser lo que fuimos. Si no se ve esto,
si no se acepta y se vive de acuerdo a esta verdad universal, el dolor y el sufrimiento estarán presentes en nuestra vida y en nuestra muerte. La cuestión es, bien, pero ¿cómo superar el apego? En primer lugar, a partir de nuestra inteligencia, debemos reflexionar y comprender claramente la ley universal del cambio y la transformación. Y después debemos aceptarla en lo más profundo de nuestro corazón y educar nuestros sentimientos. Las emociones y los sentimientos pueden ser educados, pueden ser transformados. No debemos resignarnos a ser las víctimas de nuestras propias emociones aflictivas. Debemos aprender a abrir las manos cuando el aferramiento es inútil y doloroso. Para poder deshacernos de nuestros apegos, es importante comprender que su causa es nuestra propia ignorancia. Desde el punto de vista del budismo, la ignorancia consiste en no ver claramente la verdadera naturaleza de la realidad y empeñarse en dar realidad a nuestras creaciones mentales ilusorias. Pretender que un ser vivo, sea humano o animal, no enferme, no envejezca y no muera, es una alucinación mental. Es un pensamiento ilusorio que nos enfrenta innecesariamente a la realidad. La realidad natural es que todo ser vivo, todo ser nacido, crece, se desarrolla, enferma, envejece y muere. Ley de vida. La ignorancia nos hace ver realidades ilusorias que solo existen en nuestra mente. Y lamentablemente, su consecuencia es el dolor y el sufrimiento. Algunos se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? A muchos les gustaría que hubiera algo, porque les resulta muy doloroso pensar que todo se acaba con la muerte. Algunos creen que en algún tipo de vida después de la muerte, e imaginan paraísos o infiernos, o creen que cuando ellos mismos mueran se reunirán con los seres queridos que murieron antes. Y bueno, a lo largo de su historia, el ser humano ha inventado muchas estrategias para superar el dolor que produce la muerte. Y cada cual es libre de creer lo que más le convenga. Pero lo más importante para todos es comprender y aceptar que lo que provoca el dolor y el sufrimiento no es la muerte en sí, sino el apego, nuestro apego a la vida. Debemos darnos cuenta de esto, darnos cuenta de que es posible vivir y amar sin apegos. Otras personas creen que los animales poseen algún tipo de alma o espíritu que después de la muerte va al cielo o al infierno de los animales.
Bueno, es una creencia tan respetable como cualquier otra, pero en verdad, ¿esta creencia nos alivia del dolor y del sufrimiento que padecemos cuando mueren? Yo creo que no. Lo que realmente alivia el corazón es aceptar la muerte y la pérdida del ser querido, sea humano o animal, y dejarlo partir sin apego, con las manos y el corazón abiertos. Lo más importante en el momento de la muerte es no reprochar nada a quien muere, ni reprocharnos nada a nosotros mismos por el hecho de que muera. Para no reprocharse nada a sí mismo, es fundamental tener una relación sana e impecable con el ser querido cuando está vivo. Amarle, cuidarle, hacer todo lo posible por su felicidad y bienestar. Un dicho zen reza así: cuando uno ha sido impecable durante el día, puede morir en paz al anochecer. Esto es como decir, cuando uno ha vivido su vida de forma irreprochable, puede morir en paz y dejar morir en paz a los demás cuando llega el momento de la muerte. El apego a nuestros animales domésticos es fuente de dolor para uno mismo y al mismo tiempo desnaturaliza y neurotiza la muerte del animal querido. Los animales no temen la muerte, no piensan nada sobre la muerte ni sobre el más allá de la muerte. Cuando ellos sienten que su momento ha llegado, se retiran a un lugar tranquilo y solitario, se enroscan sobre sí mismos, dejan de comer y de beber y se entregan al proceso de morir, sin pena, ni remordimientos, ni resentimientos. Pero nosotros, los humanos, deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos aprender a retirarnos al silencio y a la soledad de nuestra interioridad y permitir que la vida-muerte siga su curso natural, ya sea la propia vida-muerte o ya sea la vida-muerte de algún ser querido. Los seres humanos nos gustaría salvar de la muerte a nuestros animales queridos, pero en realidad son ellos los que nos salvan a nosotros de nuestras percepciones ilusorias sobre la vida y la muerte, dándonos ejemplo y enseñándonos a aceptar la vida tal y como es y aceptar la muerte tal y como es. A los que habéis perdido a un animal querido, como yo he perdido ya muchos, os digo lo mismo que yo experimenté. Hay que abrir las manos, dejar partir, aceptar y alegrarse del tiempo de vida compartida. Y tanto en la vida como en la muerte, amar sin apego. Esto es lo que quería compartir con vosotros con motivo de esta primera cumbre de duelo animal.